Hola, Yolis. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás? Hola, güerita. hola. ¿Cómo andas? Bien. ¿Y tú? Malo, pero aquí estoy, mira. No me rajo. ¿Todavía no te controlas? ¿Eh? ¿Todavía no te controlas? No, ¿Te tomaste jugo? pues ya me dio Fátima pan y todo, pero ya estoy. Estoy listo para la clase, si Dios quiere. Bueno, Gracias. Buenas tardes, Rebeca. Sigue, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? Ahí estoy, Rebeca, gracias a Dios, mira. No me rindo todavía no es 25 de junio. Ujú. Lo que usted ocupa es que lo chiqueen para que se componga. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, es lo que le hace falta. Ahí está la Tienes imperfecta. tu cerrado tu micrófono, Lupe. diario es lo mismo. Lo chiquean y se compone. Entre más lo chiquea uno, más Le, se chiquea y más se chiquea. le gusta que llamar la atención. Como los Ah, niños lo chiqueas y ya se componen. ándale, Todo. ¿ves? Tú sí me entiendes. Pues mira, güera, Rebeca, Adriana, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces tú lees la de Rosario, ¿sale? Por favor. Sí, sí, maestro, ya la tengo lista. Gracias. Pues vamos a Gracias. continuar. Acuérdense, ya tienen su manual. Yo les sugiero que lo impriman, ¿sale? Vamos en la página 7. Hoy vamos a empezar, ayer empezamos a los discursos y reflexiones personales sobre esta historia deuteronomista. Esas citas bíblicas nos ayudan a entender por qué esta historia deuteronomista nos narra ah, desde la entrada a la tierra prometida hasta cuando les quitan al pueblo de Israel su tierra en el año 587 con Nabucodonosor. Y todo parte del libro del Deuteronomio, que ayer veíamos que el libro del Deuteronomio, capítulo 5 al capítulo 28, siempre nos está invitando a cumplir la ley de Dios. Cumple la ley de Dios repetitivamente, cumple la ley de Dios, cumple la ley de Dios. ¿Y cómo cumplir la ley de Dios? Pues acuérdense, algo muy importante es que los seres humanos somos de hábitos, que ayer les decía, y cuando uno se habitúa a hacer algo, lo haces todos los días en automático. Tu cuerpo se impone a hacer algo. No más que eso sí hay que trabajarle para tener esos buenos hábitos. A veces nos habituamos a malos hábitos, a levantarnos tarde, muchas cosas pues que a veces uno se da cuenta y dices tú, esto no es de Dios. Dios siempre, el pueblo judío se levantaba antes de que saliera el sol y cuando salía el sol ya estaba trabajando y terminaba de trabajar cuando se metía el sol y vámonos a descansar. Y por eso les digo que esta historia deuteronomista es lo que nos marca. Israel tuvo necesidad de guardar en la memoria de su historia en la tierra prometida. Acuérdense, ya también veíamos eso, que Dios le prometió la tierra a Abraham y a sus descendientes. Y se tardaron en el año 1850, Dios llama a Abraham y la tierra prometida la conquistan hasta el año 1100 antes de Cristo, 700 años. O sea que pasan muchos años para que la promesa se cumpliera. ¿Por qué? Porque acuérdense que 1000 años para Dios es como un segundo. A nosotros se nos hacen muchos, 10 años, un año, 5 años, pero para Dios es un soplo.
Y por eso poco a poco va formando a este pueblo para que entre en esta tierra prometida. Estos libros que les hablé de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, pretenden realizar esta tarea no con un interés científico historiográfico, sino con una mirada de fe. ¿Sale? Acuérdense, de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia, así se vive. Y el pueblo de Israel voltea y dice, pues, ¿qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? Muchas personas cuando tenemos un desastre en nuestras vidas, no volteamos a ver qué fue lo que pasó. A ver, ¿por qué me caí ahí en la esquina? ¿Y por qué me volví a caer en la esquina otra vez? ¿Y por qué me volví a caer 3 veces en la misma esquina? Ah, porque no analizaste y volteaste y dijiste, ay, aquí hay un hoyo, aquí hay algo que me destantea. Y ya dices, ok, me caí, aprendí. Y la próxima vez, la cuarta vez que pasas, ya pasas por otro lado. Es lo que nos lleva el historiador deuteronomista, que echemos una mirada hacia atrás desde la fe en que me equivoqué para ya no volverme a equivocar. Y por eso el historiador deuteronomista en el libro de Josué, Jueces 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, nos invitan siempre a esto, a cumplir la ley de Dios. Al conservar el recuerdo vivo de estos acontecimientos, los escritores sagrados querían expresar a sus contemporáneos y a las generaciones futuras la interpretación de su historia a la luz de su fe para comprender el pasado, encarar el presente y ofrecer luces para el futuro. ¿Sale? O sea, ahí está. Volteas hacia atrás, tienes un presente mejor y vas a tener un futuro mejor. Y por eso el Señor nos invita a cumplir sus mandamientos de día y de noche. No se trataba de un recuerdo neutral, sino de una memoria que se convertiría también en un impulso para la vida actual y futura del pueblo. Queremos que nos vaya bien, cumple los mandamientos. ¿Quieres tener éxito? Cumple los mandamientos. ¿Quieres ser feliz? Cumple los mandamientos. ¿Quieres que te traten bien? Cumple los mandamientos. ¿Quieres que no te juzguen? Cumple los mandamientos, aunque a veces ahí no pasa porque siempre te van a juzgar porque tú vives en sentido contrario de la humanidad. El pueblo de Israel siempre vivió en sentido contrario de la humanidad. A los otros pueblos, el imperio romano, el imperio egipcio, eran personas inmorales, por decirlo de una manera. Y los hebreos eran personas así que muy pudorosos. Todo lo que se esconde, pues se esconde y ya, ¿sale? Eso es entre tú y yo, nada más, el matrimonio. Las otras culturas no era así. Y por eso el pueblo de Israel siempre fue contrario a los demás. La historia que recorren estos libros presentan distintas etapas de la vida de Israel. La conquista del asentamiento en la tierra prometida alrededor de las últimas décadas del siglo XIII, estamos hablando del año 1200 antes de Cristo, conforme al narrador del libro de Josué, se trata de un periodo de fidelidad de Dios y del pueblo con excepción del pecado de Acán. ¿Quién es ese señor Acán? Es alguien que Dios les dijo, ¿sabes qué? Por favor, no se guarden nada. Cuando entren, agarren todo y fundan los ídolos, fundan todo y lleven ese oro al templo. Y Acán se queda con una parte y por ese pecado de Acán pierde el pueblo de Israel y se hace un juicio y a ellos los expulsan de la comunidad. Pues todo esto es lo que vamos a ver hoy con las citas bíblicas que tenemos en nuestra historia deuteronomista. Y pues esto nada más era la introducción en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Vamos a ver nuestra norma. ¿Alguien puede buscar Josué 1:1 al Yo, 10? Por favor, adelante, Rebeca.
Del libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Invitación a entrar en la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a la de israelitas. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés, desde el desierto y el Líbano hasta el río Grande, el Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el mar grande de Poniente será vuestro territorio. Nadie podrá resistirse en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. La fidelidad a la ley, condición del auxilio divino. Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. ¿No te has mandado a que seas fuerte y valiente? No tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué, pues, dio a los escribas del pueblo la orden siguiente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias a Rebeca. Acuérdense, el pueblo conquista esta tierra. Le costó trabajo conquistarla, pero siempre obedeciendo la ley de Dios. Y el pueblo se compromete, pero a veces uno se compromete y ya no sigues. Esos compromisos no los tienes presentes en tu vida. Por ejemplo, las mujeres casadas, a los hombres casados, y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, y estaré contigo en la salud y en la enfermedad. Ah, se compromete, pero se olvida el compromiso si tú no lo estás recordando todos los días. Para eso son los mandamientos, para recordar el compromiso que cada ser humano tenemos con Dios. Y el compromiso que tenemos con Dios es amarlo sobre todas las cosas. Vamos a ir ahora a Josué 1:16 al 18. Por favor, Rebeca, ¿lo puedes leer también, por favor? Porque no está Lupita Pinzón. Bueno, el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 16 al 18. Ellos respondieron a Josué: todo lo que nos has mandado lo haremos. A donde quiera que nos envíes, iremos. Lo mismo que obedecimos en todo a Moisés, te obedeceremos a ti. Basta con que Yahvé tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. A todo el que sea rebelde a tu voz y no obedezca tus órdenes en cualquier cosa que lo mande, se le hará morir. Tú sé fuerte y valiente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. ¿Cómo el pueblo se daba cuenta que estaba Dios con el líder? Pues por las proezas que hacían, ¿sale? ¿No? ¿Cómo Dios se manifestaba? Ganándole a grandes ejércitos. Ellos, ellos con sus herramientas, con las que sembraban, era con lo que peleaban. Y con eso ganaban. Y ahí se daban cuenta que el líder, que era Josué, que dejó Moisés, pues sí, Dios estaba con él y lo iban siguiendo. Pero cuando moría el juez, el pueblo volvía a las mismas.
Por eso nosotros, el historiador deuteronomista, su objetivo es que tú y yo todos los días repitamos los 10 mandamientos y los intentemos vivir, todos los 10 mandamientos en el día. Y en esa medida tú y yo vas a ver que vamos a mejorar y siempre va a estar ahí Dios para ti y para mí. Cuando nosotros estamos para los demás, Dios está para nosotros, porque a Dios nadie le gana en generosidad. Vamos a ir ahora con Marisol. Marisol, ¿puedes leer la cita de Miriam, por favor? Porque me acaba de mandar un WhatsApp que viene manejando. Perdón, yo también. Ok, Perdón. ok, Marisol. Entonces Discúlpeme. yo la leo. Capítulo Gracias. 23, del 1 al 13. ¿Sale? Acuérdense, vamos recorriendo estos libros de la historia deuteronomista para que vivamos los mandamientos. Y en el capítulo 23, el libro de Josué dice, habían pasado ya muchos años desde que el Señor había concedido reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor. Y Josué ya era de edad avanzada cuando éste convocó a todo Israel y a sus ancianos y a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales y les dijo, yo ya soy anciano y tengo muchos años. Han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todos esos pueblos, perdón, ante ustedes, porque ha sido el Señor su Dios quien ha peleado por ustedes. Tengan en cuenta que yo he echado a suerte como heredad para sus tribus a esos pueblos que quedan, además de aquella que yo aniquilé desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo en el poniente. Será el Señor su Dios quien los echará de delante de ustedes y los despojará para que tomen posesión de sus tierras, de acuerdo con lo que les prometió el Señor. Fortalezcanse mucho en escuchar y poner en práctica todo esto que le está escrito en el libro de la ley de Moisés, a no desviarse ni a derecha ni a izquierda, a no mezclarse con esos pueblos que hay todavía en medio de ustedes. No invoquen a sus dioses ni juren por ellos. No les den culto ni se postren ante ellos. Sigan unidos en cambio al Señor su Dios como lo ha hecho hasta el día de hoy. Ante ustedes el Señor ha despojado los pueblos grandes y poderosos. Nadie ha podido resistirse a ustedes hasta el día de hoy. Uno solo de ustedes puede perseguir a 1000, porque es el Señor su Dios el que pelea a su favor como les ha prometido. Asegúrense de poner todo el alma en amar al Señor su Dios. Porque si se echan para atrás y se unen a esos pueblos que todavía quedan y se llegan a emparentar con ellos y a mezclarse con ellos y a ellos con ustedes, no les quepa duda que el Señor su Dios no continuará echando a esos pueblos de delante de ustedes y ellos se convertirán en un lazo y una trampa, látigo los costados y espiran los ojos hasta que desaparezcan de esta tierra buena que el Señor su Dios les ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se fijan? Josué le recuerda lo que le recordó Moisés antes de que Moisés se quedara en el monte Nebo, en el capítulo 34 del libro del Deuteronomio. Y José también cuando ya se va a morir, les dice, a ver, acuérdense, que no se les olvide, muchachitos. Necesitan cumplir la ley de Dios, amarlos sobre todas las cosas. Y ahí gira la historia deuteronomista, ¿sale? Para ti y para mí. ¿Qué tanto amas a Dios? Hoy, ¿qué tanto lo has amado? ¿Qué tanto te has dejado amar por Dios? ¿Cuántas son tus preocupaciones, tus angustias, tus mortificaciones, tus dolores, tus soledades? Muchas veces esto se refleja en la vida del ser humano por la ausencia de Dios. Hice unos ejercicios espirituales con un padre argentino y él decía que las personas que tenían depresión, angustia, soledad, que si eran católicos fueran al confesionario, que ahí iban a encontrar solución para sus problemas. Porque decía que muchas veces todo esto es fruto de eso, de algo que tenemos guardado ahí interiormente. Y por eso tú y yo, nuestro caminar ha sido en estas clases de Biblia es cumplir los mandamientos de Dios. Poco a poquito, irnos habituando a cumplir la ley de Dios.
Yo sé que todas ustedes, mujeres, hombres, son mujeres y hombres de Dios, que buscan al Señor nuestro Dios de todo corazón, que somos el nuevo pueblo de Israel, que somos la nueva iglesia, ¿sale? Esa iglesia que ayer veíamos con Santa Lucía, que hay que ayudar, hay que dar gloria a Dios por todo. Y en esa medida que tú y yo vayamos siguiendo nuestras clases de esta historia deuteronomista, vamos a entender que solamente amando a Dios sobre todas las cosas, vamos a tener paz en esta vida. Y en la otra vamos a ser bienaventurados. Vamos a ir a Almadelia, no se conectó, pero vi que estaba el Badit. Sí, Adelante, el Badit, por favor. Sigues tú, ¿verdad? sí. Jueces 2, Abre, de 6 Señor, al mi 9. boca, y mi boca proclamará tu alabanza. Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra del pueblo. Sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevinieron y que hablaban y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho a favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad en Timanat, Jerez, Timanajeres, en la montaña de Efraín, al norte del monte de Gaz. Palabra del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, el Badit. Ahí, bueno, el libro de los jueces, ¿se fijan? Vuelve a retomar el discurso de despedida de Josué y nos vuelve a presentar a Josué diciéndole al pueblo que cada quien se vaya a su tierra, pero que no que se les olvide lo que Dios les ha prometido, que Dios será nuestro Dios si cumplimos su voluntad, si cumplimos sus mandamientos. Entonces Él siempre nos va a ayudar, siempre va a estar ahí para nosotros. Y se fijan cómo se van enlazando. Ya vimos una parte de Josué, ahorita estamos en Jueces, y todos los libros se van continuando, como les decía el otro día. Es una historia en 6 libros, es una película de 6 libros, esta historia deuteronomista, donde nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, punto y aparte, ¿sale? Toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, que es nuestra historia de salvación, vemos que Dios siempre es bueno y que el ser humano le falla a Dios. Y le falla porque somos de cabeza dura, porque pensamos que nosotros podemos hacer las cosas solos. Pero nosotros solos no podemos nada. Con Dios lo podemos todo. Por eso San Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 8, los últimos versículos, ¿qué me podrá apartar del amor de Dios? La espada, el hambre, la enfermedad, nada me puede apartar del amor de Dios, nada. Pero para esto necesito yo cumplir mi parte de esta alianza con Dios. Como decía, y le recuerdo al padre Jorge Loring, Dios hace su casi todo y tú casi nada. Pero si tú no haces tu casi nada, Dios no va a poder hacer su casi todo. O sea, es Dios y hombre, hombre y Dios. Vamos a ir a la siguiente cita, por favor, que es la señora Belén. A la señora Belén le tocó Jueces 2 del 11 al 23. Señora Belén, ¿puede leer, por favor? Buenas tardes a todas las que ya llegaron. Buenas tardes, profe. Ya estoy lista. Adelante, señora Abre, Belén. Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dice la moral del libro. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, al Dios de sus padres, que los había sacado del país de Egipto, y siguieron a otros dioses. Se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé,
En cuanto abandonaron a Yahvé para servir a los Baales y a las Astartes, estalló la cólera de Yahvé contra Israel. Los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los vendió a sus enemigos de todo el contorno. Ya no ponían más resistencia a sus enemigos. Cada vez que iban a la guerra, la mano de Yahvé se alzaba en su contra para su desgracia, tal como Yahvé se los había dicho y jurado. Estaban en una situación desastrosa. Entonces Yahvé les dijo: jueces que los salvaron de las manos de los que los asaltaban, pero tampoco escucharon a sus jueces. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Bien pronto se apartaron del camino por donde había andado sus padres. Cuando estos hacían caso a los mandamientos de Yahvé, ellos, en cambio, hicieron todo lo contrario. Cuando Yahvé les envió jueces, Yahvé estaba con el juez, y durante toda la vida del juez los libraba de las manos de sus enemigos, pues Yahvé tenía piedad de ellos cuando escuchaba sus lamentos. Bajó la opresión y la persecución, pero apenas moría el juez, volvían a hacer el mal. Peor que sus padres, seguían tras otros dioses, los servían y se postraban ante ellos. No querían renunciar a sus malas acciones y se empecinaban en su camino. Estalló pues la cólera de Yahvé contra Israel y declaró Yahvé que esta nación violó mi alianza que había hecho con sus padres, y ya que no me escuchan, yo tampoco expulsaré delante de ellos ni al más insignificante de los pueblos que Josué dejó al morir. De este modo probaré a Israel. Tal vez así quieran seguir los caminos de Yahvé, tal vez como lo hicieron sus padres. Yahvé dejó pues en paz a esas naciones que no había puesto en manos de Josué, y no se apresuró en expulsarlas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, señora Belén. De nada, profe. ¿Se fijan cómo el hombre, por ejemplo, fíjense, a mí el padre José Larios me enseñó que si pecaba, inmediatamente fuera a confesarme así tal cual, ¿sale? ¡Pum! Pecas, te equivocas porque somos de barro. Acuérdense cuando la Sagrada Escritura dice que Dios hizo al hombre en el capítulo 2, versículos 4 y siguientes, que Dios forma al hombre del barro y le sopla su aliento. Significa que somos frágiles, que somos débiles. Como dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. Pero para eso tenemos el confesionario. Y me decía el padre José Larios, si dejas que un pecado se anide en tu corazón, Memo, ya valió. Va a ser difícil que salgamos de ahí. Dice, un vicio es igual que el pecado. Se va arraigando en tu vida. Es igual que una virtud. Te acostumbras a hacerlo y lo haces. Y el pueblo de Israel se le olvidó el Señor su Dios. En esta lectura que nos hace la señora Belén, acuérdense, los israelitas ofendieron al Señor con su conducta. ¿Qué es lo que le podemos dar al Señor? Nos vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿sale? En el capítulo 2 del libro de San Marcos, cuando Dios llama a Mateo, Dios le dice al pueblo, Jesús le dice al pueblo, nuestro Señor Jesús le dice al pueblo, misericordia quiero y no sacrificios y más conocimiento de Dios. ¿Cómo le puedo yo agradar a Dios? San Pablo nos lo dice, evita el mal y haz el bien. Así, tan fácil y tan sencillo. Y este historiador deuteronomista
para nosotros hoy en el siglo XXI nos sigue llamando a cumplir la ley de Dios, a cumplir estos 10 mandamientos que son la base para tener una gran sociedad, para tener una familia donde es una familia que todos están unidos, que todos tienen una misma visión. Cada uno piensa de diferente manera, pero el objetivo de todos es que lleguemos a la eternidad. ¿Sale? Todos tenemos que llegar a la eternidad. ¿Y cómo vamos a llegar a la eternidad? Pues cuando nos toque. Pero ¿cómo nos vamos preparando para cuando nos toque cumpliendo los mandamientos de Dios? Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y vamos haciendo el bien, evitando el mal. Y entonces cuando tú le pidas algo a mi Dios y Señor, va a decir el Señor, oh, sí, cómo no, sí te escucho. ¿Qué más necesitas, mijo? Es más, hasta te doy pilón, toma. Porque a Dios nadie le gana en generosidad. Cuando tú y yo y todas ustedes, mujeres, hombres de Dios, niños, jóvenes, renunciamos a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, a las cosas que el demonio nos ofrece, dice Dios, todo es tuyo, mijo. Agarra lo que quieras. Recordando a San Pablo que dice, todo lo que hay en el mundo me es lícito, mas no todo me conviene. Y tú empiezas a discernir, esto sí me conviene, esto no, esto me lleva a perderme, esto me lleva a la salvación, esto me lleva a perderme. Pero ¿cómo podemos discernir acertadamente? Podemos discernir acertadamente cumpliendo los mandamientos de Dios. Y no nomás es sabérnoslos así del 1 al 10, sino tratarlo de vivir todos los días. Y pidiéndole a Dios que nos ayude para que no nos quiten esa tierra prometida, como se la quitaron al pueblo de Israel. Recuerden que en la historia deuteronomista empieza con la posesión de la tierra prometida y les quita la tierra prometida. Nabucodonosor se los lleva presos 50 años hacia Babilonia, al pueblo israelita, y ellos ahí es donde hacen esta historia deuteronomista y voltean y dicen, a ver, ¿qué falló? ¿Dios o nosotros? No, nosotros. Porque Dios siempre es fiel. Dios siempre está para ti, para mí. Pero tú y yo no nos abrimos a la bondad de Dios. Y para abrirnos a la bondad de Dios, lo primero que necesitamos hacer cada ser humano es decirle al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha, como lo vamos a ver en el primer libro de Samuel. Y vamos a ver que de verdad Dios ahí está para ti, para mí. Y que nos dice, cumple mis mandamientos, con eso me doy. Y vas a ver que va a empezar a llegar la prosperidad en tu vida, pero no una prosperidad del mundo. Sale a veces uno se equivoca y dice, wow, mira, voy a ser próspero, voy a tener casas, aviones, barcos, yates, voy a poder hacer viajes, pero ¿qué crees? Eso es lo que nos ofrece el mundo. La prosperidad que Dios ofrece al ser humano es que vivas en paz, tranquilo y que tengas lo que necesitas para vivir tú y tu familia. Ni de más ni de menos. Por eso dice el libro de Proverbios capítulo 30, Señor, te voy a pedir 2 cosas, por favor no me las niegues, que nunca me des de menos porque te puedo fallar y nunca me des de más porque te puedo olvidar. Y es lo que le pasa al pueblo israelita. Le empieza a ir bien y se olvida de su Dios y empiezan a adorar a otros dioses porque dejan de leer las tablas de la ley. Gracias, señora Belén. Vamos a ir ahora a Jueces 3 del 1 al 6. Rebeca, por favor. Ahí estás, Claudia. Sí está Claudia, Sí, perdón. aquí estoy. Sí, Adelante, Claudia. No había visto que ya habías llegado. Adelante. sí, Jueces 3, 1, 6. Sí, Sí me la vi escuchan, yo. ¿verdad? Sí, por favor. Estos son los pueblos que Yahvé dejó subsistir para probar con ellos a Israel, es decir, a todos los israelitas que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, los dejó subsistir para que las generaciones de los hijos de Israel que antes no habían conocido la guerra aprendieran a guerrear. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los jebeos del monte Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Hamad. Sirvieron, pues, para probar con ellos a Israel, a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a sus padres por medio de Moisés. Así
Los israelitas habitaron en medio de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y sirvieron a sus dioses. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué Dios no quiere matrimonios con otros pueblos? Porque acuérdense, esto lo vamos a ver en el primer libro de los Reyes, cuando el rey Salomón se empieza a casar con muchas mujeres y las mujeres le dicen, sí, tú bien a gusto los sábados. El sábado el rey se iba al templo a adorar a su Dios de gala, todo bien bonito, a ofrecer sus sacrificios por él, por el pueblo. Y las mujeres decían, pues tú sí bien a gusto y yo no puedo adorar a mi Dios. Y les traen distintas costumbres. Y por eso Dios no quiere que se enrede la gente con el pueblo de Israel con los otros pueblos, porque se van a contaminar. No es que sean malos, sino que tienen otra forma de vivir. ¿Sale? Tienen otra forma de vivir. Por eso les decía al principio de la clase que el pueblo israelita es un pueblo así muy recatado. Estamos hablando de la historia deuteronomista de hace 2000 años, 3000 años. Eran recatados y siguieron siendo todavía cuando nuestro Señor Jesús viene a la tierra, y siguen siendo, porque siguen sus normas, sus costumbres. Y si tú y yo vamos cumpliendo la ley de Dios, vas a ver que pues la misma gente va a decir, no, yo no me junto con fulanito porque pues es bien acedo, bien aceda. A fulanito y a fulanita los invito a que vamos al table dance, que vámonos a la fiesta, al party. Dicen, no, hay que rezar. Y pues ellos son los que te dejan de hablar, porque tú no piensas igual que ellos, porque tú y yo sabemos que tenemos la mirada puesta en la eternidad. Sabemos que hay cosas que Dios nos permite hacer, hay cosas que no nos permite hacer, según nuestros estados de vida de cada quien. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia es madre y maestra, y nos enseña a vivir de acuerdo a nuestro estatus de vida. Soy soltero, pues vive como soltero y respeta a los demás. Soy casado, pues ama a tu esposa con todo tu corazón. Ayúdense mutuamente. Soy viuda, soy viudo, pues ok, si eres viuda o viudo, pues tú calcúlale, tú medita. Si ocupas compañía, pues dice San Pablo, pues cásate. Pues cásate, busca un buen hombre, una buena mujer. ¿Sale? Eres religioso, religiosa, pues vive. ¿Sale? Los votos que viven los religiosos, los sacerdotes, castidad, obediencia. Y así nos va llevando esta historia de deuteronomista para reflejarnos en estos 6 versículos que nos leyó Claudia, que dice que a la gente se le olvidó Dios. Y por eso Dios todas las mañanas, cuando tú y yo despertamos, te dice, hola, buenos días, José Guillermo, ¿cómo está? ¿Cómo está mi niño precioso, hermoso, bello? Ay, pasaste mala noche, te dolió el callo, el juanete. Pero mira, ya despertaste. Una oportunidad más, no la desperdicies. Vive hoy como si fuera el último de tus días. Y si hoy fuera el último de mis días, no quisiera pecar, porque si peco, quién sabe a dónde me vaya. Vamos a ir ahora con Rebeca a 1 de Samuel 12 del 1 al 15. Rebeca, por favor. Y cómo no. Del libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 15. Samuel pasa a segundo plano. Samuel dijo a todo Israel, ya veis que os he atendido en todo lo que me habéis pedido y os he asignado un rey. En adelante, el rey marchará delante de vosotros. Cuanto a mí, he envejecido y encarnecido, y mis hijos entre vosotros están. He andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Aquí me tenéis. Atestiguad contra mí delante de Yahvé y delante de su ungido. ¿De quién he tomado yo el buey o de quién he tomado el asno?
¿A quién he atropellado u oprimido? ¿Quién me ha sobornado para que cerrar los ojos? Yo os restituiré. Respondieron, no nos has atropellado ni oprimido, y nada has recibido de nadie. Él les dijo, Yahvé es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo hoy de que vosotros no habéis encontrado nada en mis manos. Respondieron, es testigo. Dijo entonces Samuel al pueblo, es Yahvé quien suscitó a Moisés y a Aarón, a quien hizo subir a vuestros padres del país de Egipto. Presentaos ahora para que yo pleite con vosotros ante Yahvé acerca de todos los beneficios que Yahvé ha llevado a cabo en favor vuestro y de vuestros padres. Cuando Jacob entró en Egipto, los egipcios los oprimieron y vuestros padres clamaron a Yahvé. Entonces Yahvé envió a Moisés y a Aarón, que sacaron a vuestros padres de Egipto y les puso en este lugar. Pero ellos olvidaron a Yahvé, su Dios, y él los entregó en manos de Sisara, jefe del ejército de Hazor, en manos de los filisteos y del rey de Moab, que combatieron contra ellos. Clamaron a Yahvé diciendo, hemos pecado porque hemos abandonado a Yahvé y servido a los Baales y a los Astartes. Pero ahora, líbranos de las manos de vuestros enemigos y te serviremos. Envió entonces Yahvé a Yahubal, a Bedén de Jepté y a Samuel os ha librado de los enemigos que os rodeaban y habéis vivido en seguridad. Pero en cuanto habéis visto a Nahas, rey de Amonita, venían contra vosotros, me habéis dicho, no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que vuestro rey es Yahvé, Dios vuestro. Aquí tenéis ahora al rey que os habéis elegido, que habéis reclamado. Yahvé ha establecido un rey sobre vosotros. Si teméis a Yahvé y le servís, si escucháis a su voz y no os rebeláis contra las órdenes de Yahvé, si vosotros y el rey que reine sobre vosotros seguid a Yahvé vuestro Dios, está bien. Pero si no escucháis la voz de Yahvé, si os rebeláis contra sus órdenes, entonces la mano de Yahvé pesará sobre vosotros y sobre vuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Rebeca. Se fijan, el historiador deuteronomista vuelve a retomar eso, que si nosotros cumplimos la ley de Dios, no hay problema, pero cuando ya no cumplimos la ley de Dios, se nos avecinan los problemas. Y recordar que Dios no castiga, ¿sale? Dios no es un padre que quiera castigarnos. Pero eso sí, cuando ocupamos corrección, tenemos que recibir una corrección. Y la corrección viene no porque nosotros, porque Dios nos la haya mandado, sino por nuestras decisiones. Tú decidiste pecar, pues ahora atente a las consecuencias. ¿Y cómo se evita el pecar? Ya lo sabes, haz el bien, evita el mal, punto y aparte. Comulga todos los días. Profe, no puedo comulgar todos los días porque trabajo. Pero no tendrás un minuto para hacer tu comunión espiritual. No tendrás 3 minutos para hablar con tu papá Dios, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, un minuto más con la Virgen Santísima. Y el pueblo de Israel, en lugar de querer que Dios lo conduzca, elige a un hombre para que lo conduzca. Y dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nuestro Señor Jesús ya lo dice más claro. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo y ahí se van a quedar. ¿Quién es el que te guía en tu vida? ¿Qué principios hacemos y buscamos todos los días? Vamos a ir con Adriana a 1 Samuel 12, 16, 25. Adriana, por favor. Sí, habla Señor, que tu siervo escucha.
No se vayan todavía para que vean este gran prodigio que Yahvé va a realizar ante sus ojos. ¿No es ahora la cosecha del trigo? Pues bien, voy a invocar a Yahvé y él va a mandar truenos y lluvia. Entonces comprenderán que cometieron un gran pecado con Yahvé al pedirle un rey. Samuel invocó a Yahvé y Yahvé mandó ese mismo día truenos y lluvia. Todo el pueblo se llenó de temor ante Yahvé y ante Samuel. El pueblo decía a Samuel: intercede ante Yahvé tu Dios por tus siervos, para que no muramos, porque al pedir un rey hemos llegado al colmo de nuestros pecados. Samuel dijo al pueblo: no teman. Es cierto que cometieron un pecado, pero no se aparten de Yahvé y sírvanlo de todo corazón. Si se apartan de él, ¿a quién seguirán? A ídolos que no son nada, ni nada valen, que son incapaces de salvarlos porque nada son. Pero Yahvé no abandonará a su pueblo porque sería desacreditar a su nombre, después de lo que ha hecho por su propio pueblo. En cuanto a mí, si dejara de orar por ustedes, pecaría contra Yahvé. Les indicaré pues el camino bueno y derecho. Ustedes teman a Yahvé, sírvanle sinceramente, desde el fondo de su corazón, ahora que lo han visto hacer cosas tan extraordinarias. Si hacen el mal, ciertamente que perecerán ustedes y su rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, tú, Adriana Elizabeth. ¿Se fijan? Vuelve a repetir, es repetitivo. Si pecamos, vamos a tener la consecuencia. Los mandamientos son para evitar el mal y hacer el bien. O sea, exactamente es eso. ¿Sale? Los mandamientos son para evitar el mal y hacer el bien. Nuestro mundo está corrompido, está podrido, porque vamos siguiendo otras cabezas que no es Dios. Vamos siguiendo normas de personas que dominan el mundo y que nos dicen: compra esto, vive así, hazle así. Y ahí vamos todos. No sé si ustedes han viajado a algún lugar, pero yo me fijo que antes, cuando yo estaba chiquillo, llegabas a una ciudad y todas eran distintas. Ahora, por ejemplo, aquí en México, nosotros vamos a otra ciudad y ves que igual que en tu ciudad hay un periférico, hay un transporte que va de norte a sur, de este a oeste. Nos vamos reduciendo, nos van reduciendo a vivir de cierta manera. Y nosotros vamos haciendo caso porque acuérdense los dichos: ¿a dónde va Lola? ¿A dónde va la bola? Pero ustedes y yo no somos de la bola. Ustedes y yo, queridos amigos y amigas, estudiosos de la Sagrada Escritura, nosotros queremos seguir al Señor Jesús. Queremos amarlo sobre todas las cosas. Y en estas lecturas del historiador deuteronomista nos invita a eso, a cumplir la ley de Dios, que Jesús ya lo resume en Mateo 11, 28 al 30, donde dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras fatigas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El yugo del Señor es amar a los demás como Dios me ama. Y su yugo es ese, que aprendamos a amar a los demás como el Señor nos ama. Y su carga es ligera porque fuimos hechos para amar por amor. Vamos a ir ahora a el pueblo israelita. Ok, ya tienen su rey. Primero rey Saúl, luego rey David y luego rey Salomón. Y el rey Salomón quiere congratularse con Dios haciéndole un templo. Vamos con Margarita, por favor, Margarita, Primera de Reyes 8 del 1 al 11. Entonces Salomón convocó en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de tribu y de familia de los israelitas para trasladarle el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, es decir, Sión.
Se reunieron en torno al rey Salomón todos los israelitas en el mes de Tanim. Es el mes séptimo, con motivo de la fiesta. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes tomaron el arca y la subieron junto con la tienda del encuentro y todos los utensilios sagrados que había en ella. La subieron los sacerdotes y los levitas. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel con él inmolaron ante el arca ovejas y toros en gran cantidad. Los sacerdotes dejaron el arca de la alianza del Señor en su lugar, en el camarín del templo, es decir, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Los querubines tenían las alas extendidas sobre el lugar en que se encontraba el arca, cubriendo el arca y sus varas. Estas eran tan largos, que podían verse sus puntas desde el lugar santo que estaban a continuación del lugar santísimo, pero no desde fuera. Allí se conservan hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra, depositadas en ellas por Moisés en el Horeb, cuando el Señor hizo la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Mientras los sacerdotes salían del lugar santo, una nube llenó el templo del Señor, de modo que los sacerdotes no podían realizar el culto por causa de la nube. La gloria del Señor llenaba el templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Margarita. El pueblo, el hombre siempre busca a Dios, pero quiere tener a Dios congelado en un lugar para que cuando lo necesite, lo agarre, lo saque y diga, órale, ayúdame con esto, como si tuviéramos una lámpara de Aladino, que le frotamos y decimos, Dios, que se haga esto, y se hace. Y por eso le preguntan al Señor la samaritana. Ya nos vamos al Nuevo Testamento. El Señor le pregunta a la samaritana, Señor, a los judíos dicen que debemos de adorar a Dios en el templo de Jerusalén, y los de aquí decimos que en el templo de nosotros de Garazín. Y Jesús le dice, días vendrán en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? El templo de Dios somos tú y yo. ¿Sale? El templo de Dios somos tú y yo. Y por eso dice San Pablo, ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Y entre más cumplamos los mandamientos de Dios, más Dios va llenándonos con su presencia en nuestra vida. Y de todos modos, igual que las demás personas, nos vamos a morir. Igual que las demás personas, vamos a tener dificultades en esta vida. Pero vamos a saber que no estamos solos, que Dios está ahí con nosotros siempre para apoyarnos, para ayudarnos, para impulsarnos, para llevarnos por el camino del bien. No me voy a brincar la cita de Lupita, vamos a ir con el Badit, 8:31 al 40, el Badit, por favor. ¿No está el Badit? Sí, está. Sí, ¿Nos ayudas, el Badit, con tu cita? sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Súplicas por el pueblo. Si un hombre peca contra su prójimo y éste pronuncia una imprecaución para traer maldición sobre él y viene con su imprecaución ante tu altar en este templo, escucha tú en los cielos. Interven y juzga a tu siervo. Declara culpable al malo, de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza. E inocente al justo, retribuyéndole según su justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo, por haber pecado contra ti, y se vuelve a ti, y alaba tu nombre, oré y supliqué ante ti en este templo. Escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y devuélvele a la tierra que diste a tus padres. Cuando por haber pecado contra ti, los cielos se cierran
y deja de haber lluvia, y acuden a orar en este lugar y alaban tu nombre y se convierten de su pecado, porque los humillaste. Escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino que deberán seguir y envía lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añublo, langostas o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio entre una de sus puertas en la desgracia o en la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel, que conozca la aflicción en su corazón, eleve plegarias y súplicas, y extienda su mano hacia este pueblo, hacia este templo. Escucha tú en los cielos, lugar de tu morada, perdona e interven, dando a cada uno según su merecido. Tú lo conoces, su corazón, tú el único que no conoce el corazón de los hijos de los hombres, de modo que los que te respetan a lo largo de los días, que vivan en la tierra que diste a tus padres. Ya me pasé, creo, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Elvedi. El templo es para eso, sale para ir a solicitarle la ayuda a Dios, pero reverencialmente. Y reverencialmente es decirle al Señor, a ver, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Por eso hay muchas devociones. Ahorita hay una devoción que se llama la divina voluntad. Yo pertenezco a un grupo de la divina voluntad y ahí voy aprendiendo cómo hacer la voluntad de Dios, cómo descubrir la voluntad de Dios por medio de Luisa Picareta y de sus escritos. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada ser humano, de Memo? Lo que Dios quiere de Memo es que no peque, que no se complique la vida. ¿Y cómo no complicarse la vida, Memo? Pues cumpliendo los mandamientos de Dios, haciendo el bien, evitando el mal, así de fácil y de sencillo. Vamos a ir con Margarita, si Margarita nos ayuda aquí en nuestro manual, Margarita, para terminar lo que hoy vimos, ¿sale? Ahí la etapa de los periodos, Margarita, de ahí empezamos, por favor. ¿Quieres que lo trate de hacer más grande o así está bien, Margarita? Así está bien. Ok. De acuerdo con estos elementos redaccionales, la historia deuteronomista se divide en 4 grandes etapas o periodos que coinciden fundamentalmente con los libros bíblicos. 1. Conquista de la tierra, el libro de Josué. Periodo de los jueces, el libro de los jueces. Transición de los jueces a la monarquía, el libro 1 y 2 de Samuel. Monarquía, el libro 1 y 2 de Reyes. Fue lo que vimos ahorita, ¿se fijaron? Tomé unas citas para que nos hablaran de esto que acabamos de ver, de estos 4 puntos. La conquista de la tierra se hace por obra de Dios. En el periodo de los jueces, Dios siempre está ahí presente. Aunque el hombre se equivoque, Dios le manda un juez para que les ayude a salir del barranco. La transición de los jueces a la monarquía, Samuel es el último juez y les da al primer rey, que es Saúl. Y la monarquía, pues ya tenemos al rey Salomón, que de ahí parten todos los reyes. Primero fue el rey Saúl, luego el rey David, y luego el rey Salomón, y luego ya a partir de ahí, todos los reyes hacen la mayoría lo malo a los ojos de Dios. Adelante, Margarita, por favor. En el corazón de la historia deuteronomista. La caída y destrucción de Samaria en el templo 721 y de Jerusalén en el 587 a.C., con las deportaciones de las clases más cualificadas del pueblo, significaron para Israel un duro golpe, con repercusiones políticas, sociales, económicas y sobre todo religiosas. La destrucción de Jerusalén y el destierro a Babilonia hirieron la conciencia de Israel y plantearon un problema profundo de sed
de fe, muchos quizás lo perdieron, la perdieron. 1. ¿No había prometido Dios la permanencia eterna de la dinastía de David? 2. ¿No había jurado Dios la posesión de la tierra? 3. ¿No era Jerusalén la ciudad santa e inviolable, elegida por el Señor? 4. ¿Para qué habitara en ella su nombre? Gracias, Margarita. Esas 4 preguntas nos las vamos a llevar nosotros, ¿sale? Pero las vamos a invertir a nuestra vida. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Y por qué tengo problemas en mi vida? Porque vivimos en un valle de lágrimas, ¿sale? ¿Cuántas veces las cosas que tú tienes, tú te las buscaste? Los problemas que a veces uno tiene son malas decisiones de nuestra vida, porque no le preguntamos al Señor, oye, Señor, hago esto, hago aquello, ¿y cómo te va a hablar Dios? Pues Dios tiene sus medios para hablarnos, ¿sale? La otra, Dios quiere que yo viva bien, porque soy hijo de un rey, pero un rey como Jesús que sirve a todos, que trata bien a todos. Y esa tierra prometida es el servicio al otro. Jesús le dice en el Evangelio de Mateo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. La ciudad santa, tú eres una ciudad santa, pero nosotros nos permitimos a veces a pecar, o ya sea de la carne, o ya sea por no obedecer a Dios, que es el demonio el que nos invita, o ya sea el mundo que nos invita a ser los únicos en el mundo. ¿Y por qué a veces tomamos esas decisiones de todo con el poder de tu firma? A que no puedes comer solo una, porque no meditamos la ley del Señor de día y de noche. Y te invito a que todos los días sigas recordando los 10 mandamientos, todos los días, todos los días, todos los días, para tener éxito. Y entonces Dios habitará en tu vida y Dios irá contigo y caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, porque Yahvé va contigo. Y como hoy decía la lectura del profeta Isaías, y nos dice, deja que ponga mi mano en tu vida, Guillermo, porque tú eres el gusanito de Jacob. Déjame poner tu mano en tu vida, Guillermo, y vas a ver que a pesar de todo, vas a tener éxito en esta tierra y en la otra serás bienaventurado. Eso es la palabra de Dios para ustedes y para mí. Espero en Dios que vayamos agarrando el hilo de la historia deuteronomista. Acuérdate, el objetivo es que tú y yo cumplamos la ley de Dios y que veamos en el retrovisor y veamos, a ver, qué cosas me han traído a malas experiencias en mi vida y volteas hacia atrás. Y volteas y dices, me equivoqué en esto, ya no me voy a volver a equivocar, Dios mío, dame la paciencia. Mira, acerté en eso. Entonces si acertaste en algo, pues y te lleva hacia Dios, vuélvelo a hacer. Y esa es la historia de Deuteronomista, sale que vemos hacia el frente, pero no nos olvidamos de nuestro pasado. Siempre tenemos presente nuestro pasado para vivir un presente feliz y un futuro mejorado. Muchas gracias, Margarita, por sus ayudas. Muchas gracias a todas. Que Dios las bendiga. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. No sé si tengan alguna pregunta de la historia de Deuteronomista. Acuérdense, cumplir la ley del Señor de día y de noche, leer los 10 mandamientos. Se los voy a volver a empezar a mandar. Ya sé que ya los tienen. Pero aparte de los laudes que les pongo, voy a tratar en la noche, cuando hago ese trabajo, de ponerle los 10 mandamientos para que en la mañana ustedes también, al leer los laudes, repitan los 10 mandamientos y vas a ver cómo nuestra vida va a mejorar en todos los aspectos. Sobre todo vamos a tener paz y el día que llegue la muerte le vamos a decir, ¡mua! Bienvenida, vámonos al cielo. Dios las bendiga. Si no tienen preguntas, Margarita, comentarios, Claudia, Cristi, Rebeca, Marisol, Irma, Dayan, Carmen, a Soledad, Adriana, Yoli, Elbadid, Lupito Ulloa, mi hermosa mujer, y Miriam. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, maestro, que tenga buena tarde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Dayan. Gracias. Buenas tardes, maestro, gracias. Gracias, Miriam. Buenas tardes. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Marisol. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, Hasta mañana, Cristi. Dios mediante. Si Dios quiere, Rebeca, gracias. Gracias, Cristi. Gracias, Irma. Gracias, Carmen Ceja. Que Dios te bendiga. Gracias, Irma. Gracias, Elvadid. Buenas tardes. Y a usted, muchas gracias. Buena tarde.